¿Celebras el Día del Padre? Si tuvieras que responder, ¿cuál sería el mejor regalo que te dio tu papá? ¿Qué dirías? ¿Qué fue lo más valioso que recibiste o heredaste de él? Acompáñanos, hoy vamos a platicar acerca del Día del Padre, pero también de la mejor herencia que nos pueden dejar los papás. Cuentos de bandera blanca. Que la paz sea más que un sueño, que sea nuestra bandera. Hola, soy Tania Sabugal y te doy la bienvenida a Cuentos de Bandera Blanca y hoy vamos a platicar acerca del Día del Padre, que es un festejo que se hace pues en muchos lugares del mundo, quizá no tan grande, ni con tanto entusiasmo, ni con tanta mercadotecnia como se hace el Día de la Madre, pero pues es un día especial y queremos hablar acerca de él. Hay orígenes en la antigüedad, se platica que en Roma y en otros sitios pues había esta veneración, sobre todo hacia los padres que habían fallecido, un día especial para recordarles, pero en la historia más reciente podemos ubicar en 1907, en Virginia Occidental, el origen de la propuesta de celebrar un día específicamente a los papás. En 1907 ocurrió una explosión de una mina en Virginia Occidental que provocó la muerte de 360 trabajadores. 250 de ellos eran padres de familia, trabajando por el sustento de sus hijos, hijas y sus esposas, y pues dejaron en la orfandad y en la viudez a muchas personas que lamentaron este hecho, y a raíz de esta situación, una mujer llamada Grace Golden Clayton, que era la hija de un ministro metodista, se solidarizó con las víctimas y propuso establecer el 5 de julio de 1908 como un día especial para que las niñas y los niños pudieran recordar a sus padres fallecidos, que lo hicieron buscando precisamente protegerles, proveerles todo lo que necesitaban. Pero además Grace Golden Clayton pues quiso hacer extensivo esto a todos los padres y celebrarles y reconocerles de alguna manera. Sin embargo, este festejo solo se hizo en 1908 y no tuvo mayor respaldo. El siguiente antecedente es de 1910 en Washington, con otra mujer, Sonora Smart Dodd, que se inspiró en las reuniones que se hacían en su iglesia para celebrar a las mamás. En 1908, Anna Jarvis, otra mujer de la iglesia, pues organizaba el Día de las Mamás ahí en la iglesia metodista de Grafton, también en Virginia Occidental, para honrar a las mamás. Pero hay que comentar que Anna Jarvis, que fue la originadora de este Día de las Madres, pues se arrepintió después por el sesgo mercantil que tuvo esta celebración, que ella la proponía, pues que fuera un día de convivencia familiar, de asistir a la iglesia todas y todos juntos, portar a lo mejor un clavel blanco como insignia, visitar a las mamás que estaban lejos, y pues esto se transformó en lo que sabemos que es actualmente el Día de las Madres, que es un gran día de ventas y de compras. Anna Jarvis pasó los últimos 28 años de su vida luchando por abolir el Día de la Madre, que ella propuso. Eso es muy interesante, por cómo se desvirtuó el objetivo, cómo se perdió la importancia de respetar, honrar, reconocer a las mamás por ir a comprar, ir a adquirir, a consumir, y pues ella se quedó decepcionada de esto, hay que decirlo. Pero bueno, regresando a Sonora Smart Dodd, ella pues se inspiró en este Día de las Madres que propuso Anna Jarvis, y entonces también, a raíz de que admiraba bastante a su papá, al señor William Jackson Smart, que era un veterano de la Guerra Civil y quien había cuidado de ella y sus otros 5 hermanos y hermanas, porque su mamá había muerto al dar a luz al hijo menor, y pues el papá tuvo que arreglárselas para cuidar y proveer al mismo tiempo, y Sonora le tenía una gran admiración, así que también convenció al pastor de su iglesia metodista para que reservaran un domingo de junio para honrar la figura de los padres. Inicialmente esto pues se originó para el 5 de junio, que era precisamente el día del cumpleaños de el papá de Sonora Smart Dodd.
Pero de igual manera, pues se fue modificando, a veces no se celebraba. El siguiente antecedente importante que tenemos es en 1911, es otra mujer, es Jane Addams, que sugirió que se dedicara un día para honrar a los papás ahí en su ciudad de Illinois, en Chicago, pero realmente fue rechazada su propuesta por las autoridades municipales. Cabe mencionar que Jane Addams fue socióloga, escritora, filósofa feminista, se convirtió en la primera mujer estadounidense que ganó el Premio Nobel de la Paz en 1931 y fue la precursora del trabajo social como una manera de intervención comunitaria para conseguir la transformación, para conseguir más igualdad, para fortalecer el tejido social. Ella fundó también la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad en 1915 y trabajó para lograr el desarme y la firma de acuerdos de paz durante la Guerra Mundial. Jane Addams también escribió en su autobiografía que su padre, John Adams, fue una influencia fundamental en su vida y fue quien le inspiró el compromiso por la justicia social. Él fue quien la animó a que estudiara la educación superior y siempre fue pues su respaldo y su inspiración. Su padre era uno de los hombres con mejor posición económica del pueblo, pues tenía un molino, también había sido combatiente, también fue político y fue amigo personal de Abraham Lincoln. Así que Jane Addams comentaba que él, su padre, le había heredado su rectitud moral y su compromiso por la defensa de la democracia. Hay otros antecedentes del Día del Padre. En 1912, en Vancouver, en Washington, el pastor metodista Berringer celebró el Día del Padre a sugerencia de un periódico local que promovió la idea y pues no sabía él que ya antes había habido otras propuestas, pensó que él había sido el primero en celebrar el Día del Padre. Igual le ocurrió a Harry Meek en 1915, él era presidente del Club de Leones de Chicago, y pues también él estableció que se celebrara el tercer domingo de junio, el Día del Padre, porque era el día de su cumpleaños, así que pues coincidencialmente a él le gustó este día para celebrar a los papás, pero ninguno de estos dos hombres fue el precursor o el iniciador. En realidad me llama la atención que fueron mujeres, fueron 3 mujeres muy participativas en su comunidad, muy activas, quienes además se inspiraron en el ejemplo, en el esfuerzo de sus papás, en el compromiso social que tenían sus papás, en que eran personas respetables, que además no solamente traían el sustento, sino que tenían este mundo afectivo del cuidado y la cercanía emocional para sus hijos e hijas, pues a veces motivados por la viudez, a veces por su simple inclinación a tener este rol del padre más cercano. Así que el Día del Padre realmente surgió, si lo analizamos, a propuesta de varias mujeres por el reconocimiento a la labor y a la importancia de la figura paterna en la familia. Así que si alguien quiere ponerse a competir entre hombres y mujeres y que si el Día del Padre es menos importante que el de la madre y en fin, todas estas discusiones vanas que hay por ahí, pues veamos que en realidad nos complementamos. Fueron las mujeres quienes propusieron crear este día importante del Día del Padre. Ya finalmente, en 1966, el presidente norteamericano Lyndon Johnson hizo oficial la celebración del Día del Padre a través de un decreto presidencial y la fecha se quedó establecida para el tercer domingo de junio. En 1972, en la presidencia de Richard Nixon, el Congreso elaboró una ley que convirtió oficialmente el Día del Padre en un día festivo nacional y pues incluía también no solo a los padres biológicos, sino también a los padres adoptivos que también fungían esta importante labor. Por motivos comerciales, la mayoría de los países iberoamericanos adoptaron la fecha de Estados Unidos de América y celebran este día el tercer domingo de junio. En Salvador y Guatemala es a mediados de junio, pero sí el tercer domingo, además de Estados Unidos, es el Día del Padre en Colombia, Argentina, Venezuela, Chile, Perú, Reino Unido y también en México.
En México, el Día del Padre se estableció en el gobierno de Manuel Ávila Camacho en 1946, pero adivinen qué, a petición de otra mujer, de Carmelita Tostado, una periodista de 19 años de edad que trabajaba en la Cámara de Comercio de Torreón, en Coahuila. Carmelita comenzó a cuestionarse por qué existía un día para celebrar a las mamás, pero no había un día especial para los papás, así que propuso celebrar este día, y pues también por la admiración que sentía hacia su padre, que era un telegrafista que trabajaba mucho recorriendo todo el país. Su papá era Pedro Tostado Ontiveros. En España, de manera similar, el Día del Padre fue propuesto en 1948 por otra mujer, por una maestra de Madrid llamada Manuela Vicente Ferrero, conocida como Nelly. Ella propuso conmemorar a los padres después de recibir algunas quejas de papás que exigían pues que en las escuelas también se les reconociera a los papás como se les reconocía a las mamás. Así que Nelly eligió el día de San José por su valor simbólico dentro de la religión católica. José, el padre de Jesús, se festeja el 19 de marzo, así que eligió ese día para que pues extendiera la celebración a todos los papás. Esto influyó también en otros países de Europa y por eso el 19 de marzo es el Día del Padre también en Italia, en Portugal y en Marruecos. En otros países se celebra el Día del Padre, por ejemplo, el primer día de verano, en junio, en países como Líbano, Egipto o Jordania, el último domingo de julio en República Dominicana, el segundo domingo de julio en Uruguay, el segundo domingo de agosto en Brasil, en el inicio de la primavera en Australia y Nueva Zelanda, que es el primer domingo de septiembre, y el segundo domingo de noviembre en Estonia, Suecia, Finlandia y Noruega. Pero como se dan cuenta, pues este reconocimiento a los papás se ha extendido y pues permite reconocer la valiosa influencia y el importante papel que tienen los padres en la vida de las niñas y los niños y de una familia. Vamos a escuchar nuestro cuento de hoy y enseguida regresamos platicando más acerca ahora de la herencia que nos dejan los padres. El capítulo de hoy. El regalo que me dio papá. En el bosque de la montaña, la loba Lola platicaba con el puercoespín Fermín. Hola, Fermín. ¿Qué tal pasaste tu cumpleaños? Hola, lobita. Muy bien. Ayer mi mamá me preparó mi comida favorita y mi hermanito Agustín se portó perfecto, pues no destruyó mis regalos ni metió los dedos en el pastel. Y lo mejor de todo es que mi papá me regaló la consola de juegos que tanto deseaba. Mira, aquí la traigo porque es portátil. Ay, pues te fue muy bien. Esos juguetes electrónicos son muy costosos. Bueno, mi papá me dijo que me lo había ganado porque este año no reprobé ni un solo examen en la escuela. Además, le ha ido muy bien en la peluquería y estuvo ahorrando todo un año para poder darme este regalo. Pues debes estar muy agradecido, Fermín. Claro, lobita. Por eso voy a echarle muchas más ganas a la escuela para subir mi promedio y hasta haré caso de tus recomendaciones de no jugar nada que sea bélico. Aunque va a estar difícil encontrar algún juego pacifista. Lo encontrarás y me da gusto que pienses así. Oye, ¿y a poco esta consola es como la que tiene el zorro Pacorro? Exactamente. ¿Quieres jugar conmigo? ¡Claro! Enséñame cómo. Esa semana, el puercoespín Fermín fue el cachorro más feliz de la escuela forestal. En sus clases ponía mucha atención y a la hora del recreo se daba vuelo jugando con sus amigos en su consola de videojuegos. Pero la semana siguiente, su alegría se terminó. Hola, Fermín. ¿Por qué no estás jugando con el regalo que te dio tu papá? No puedo jugar, lobita. Se rompió. ¿Está roto? Pero si yo lo veo completo. Es que este no es el mío, este es del zorro Pacorro. ¿Qué le pasó al tuyo? ¿Y qué haces con el del zorrito? Ayer iba un poco distraído jugando con mi consola de regreso a mi casa, así que no vi cuando pasó en su bicicleta el zorro Pacorro y que me pega. Y ambos nos caímos y por supuesto también se cayeron nuestras respectivas consolas de videojuego. Una se rompió y fue la mía. Pero como las dos se cayeron, las confundimos y pensamos que la rota era la de él. Como protesté ampliamente porque me dobló 3 púas en el choque,
Pacorro tomó mi consola rota y se fue. Pero esta mañana me di cuenta de que la consola que tengo no es la mía. Ahora estoy en un dilema y no sé qué debo hacer. ¿Por qué no sabes? Bueno, mira, por un lado, sé que esta consola no es la mía, así que debería regresársela a Pacorro. ¿Verdad? Pero por otra parte, si le devuelvo el juguete al zorrito, me quedaré sin el valioso regalo que me dio mi papá. Y ya no podré jugar videojuegos. Y él se enojará y se pondrá muy triste, porque se gastó en este juguete todos sus ahorros. Además, el zorrito tuvo la culpa. Fue él que me atropelló en su bicicleta y ni siquiera una disculpa me pidió. Así que podría decirse que con esta consola está pagando la que me rompió. Su familia tiene mucho más dinero, así que pueden comprarle pronto otra consola de videojuegos. Uy, es una decisión difícil, Porcoespín. Cuando yo no sé qué debo hacer, me pregunto qué haría mi papá en una situación como esta. Sé que mi papá es un lobo bueno y muy inteligente, así que trato de ponerme en su lugar. Piensa, ¿qué haría tu papá en un caso como este? Ay, no lo sé, Lobita. Mi papá no es como el tuyo que acostumbra a platicar y darte consejos. Bueno, tal vez tu papá no sea de los que dan consejos, pero te pone el ejemplo con sus acciones. Deberías observarlo y así puedes descubrir cómo actuaría él en tu lugar. Pues eso haré, Lobita. Mi consola. Esa tarde, cuando el puercoespín Fermín terminó de hacer su tarea, fue a la peluquería de su papá a ayudarlo, como de costumbre. Pero esta vez estuvo muy atento de lo que hacía el señor Espino. A ver, Castor Igor, baja un poco la cabeza para cortar aquí. Sí, señor Espino. Recuerde que quiero parecerme al superhéroe de la película. Sí. Eso es lo que trato de hacer, Igor. Antes los superhéroes no usaban cortes de pelo tan sofisticados, pero bueno, en fin. Papá, dice la señora coneja que cuánto te debe por el corte de todos sus conejitos. Cóbrale 6 cortes, por favor, Fermín. ¿6? Pero si le cortaste el pelo a 11 conejitos. Sí, Fermín, pero son demasiados conejitos. Le estoy haciendo un descuento a la señora coneja, clienta frecuente de la peluquería. No me pongas esa cara. A la señora coneja, además, apenas si le alcanza el dinero para comprar suficientes zanahorias. Anda, cobra solo 6 cortes. Está bien, papá, como tú digas. Definitivamente así no podríamos juntar para otra consola. Señor Espino, le pago lo del arreglo de mis barbas. Sí, Chivo Silvio, muchas gracias. Espere, le doy su cambio. No, le estoy dejando la cantidad exacta. Hizo un buen trabajo. Nos vemos después. De acuerdo, gracias, hasta luego. Mírate, Fermín, guarda este billete en la caja. Espera, el Chivo Silvio se equivocó. Como no traía sus lentes, no se fijó en el billete que me dio. Ay, considéralo la propina, papá. El chivo traía la barba muy larga. Uy, no, mijito. Si me quedo este billete estaría cobrando 10 veces más de lo justo. Anda, corre y alcanza al Chivo, devuélvele su billete. Pero papá, mira, es que él trae la barba muy larga. Anda, Silvio ya es un chivo mayor. Seguramente aún no llega al final de la calle. El puercoespín salió deprisa y efectivamente pudo darle alcance al Chivo Silvio, que caminaba despacio con ayuda de su bastón. Señor Chivo, espere. Oh, ¿qué pasa, pequeño? ¿Me faltó algo para saldar mi cuenta? No, Chivo Silvio, mire, al contrario, nos dio un billete mayor, mire. Ay, es cierto, es que no veo bien sin mis gafas. Dale las gracias a tu padre de mi parte. Es un puercoespín muy honesto. Enseguida te cambio el billete. Si quiere, le ayudo a cruzar la calle. Te lo agradezco, cachorro. Ya no soy tan ágil como cuando era joven y saltaba cualquier valla que tenía enfrente. El puercoespín Fermín ayudó al Chivo Silvio a cruzar la calle y apreció el gesto de honestidad que había tenido su padre hacia ese animal mayor. De regreso a la peluquería, Fermín vio a la señora coneja formada en la panadería, reuniendo todas las monedas que llevaba para poder pagar la leche de sus 11 conejitos. Y el puercoespín Fermín se sintió contento de que su papá no le hubiera cobrado la cuenta completa a la señora coneja. Le pareció que había sido un acto de justicia. Papá, ya regresé. Sí alcancé al Chivo Silvio y me cambió el billete. Bien, Fermín. ¿Y yo ya quedé, señor Espino? Mira, Castor, te voy a ser sincero, no me sale el corte de cabello de Iron Man, pero creo que el de Guepardo irá más con tu tipo de cara. ¿Qué opinas? Sí, está bien. Ese me parece mejor. Bien, en ese caso ya estás, mírate.
¡Wow! Le quedó muy bien. ¿Cuánto le debo? Da lo de siempre, Castor. Está bien. Aquí tiene y gracias. Gracias a ti, salúdame a tu papá. Lo haré. Nos vemos pronto, Fermín. Nos vemos, Igor. Oye, papá, ¿y si el Castor no hubiera preferido el corte de guepardo, qué habrías hecho? Puedes proponerle otro corte, Fermín. Definitivamente el de Iron Man no me salía aunque lo intenté, pues sus orejitas siempre sobresalían. El señor Chivo tiene razón, papá. Eres muy honesto. Ya me diste todas las pistas que necesitaba para tomar una importante decisión. ¿De qué hablas, Fermín? Mañana te lo cuento, papá. Me parece bien porque ya es hora de cenar y tu mamá no tarda en llamarte a gritos. Adelántate, voy a cerrar la peluquería. Sí, papá. Al día siguiente, en la escuela de la montaña. Hola, Fermín. Hola, Lobita. ¿Qué pasó con tu dilema? ¿Ya lo resolviste? Sí, Lobita. Mira, ayer estuve observando a mi papá y ya sé lo que él haría en mi lugar. Mi papá le devolvería al zorro Pacorro su consola de videojuegos porque es honesto y siempre dice la verdad. Y también reconocería que tuvo parte de la culpa del accidente por ir caminando distraído por el bosque sin fijarse de los otros animales. Así que eso es precisamente lo que voy a hacer. Me alegro, Fermín. Creo que tomaste una buena decisión. El puercoespín Fermín fue con el zorro Pacorro y le devolvió su juguete. Y el zorrito se quedó muy agradecido. Ahí viene Fermín, Castor Igor. A ver qué tal le fue con el zorro Pacorro. Viene sonriente, Lobalola. Así que creo que le fue bien. ¿Qué pasó, Fermín? Hay más de lo que esperaba, Lobita. Pacorro está feliz de recuperar su consola, tanto que reconoció que él también fue responsable de que se rompiera la mía, así que va a cooperarme con la mitad de lo que cuesta. Bueno, si trabajas más en la peluquería de tu papá, quizá puedas ahorrar lo suficiente para la otra mitad. Tal vez, Castor Igor. De cualquier manera ya me di cuenta de que el mejor regalo que me dio mi papá no fue esa consola electrónica, sino su buen ejemplo. Al haber actuado como él, me siento mucho más tranquilo. Mi papá no es de esos que busca sacar provecho de los demás. Al contrario, trata a los demás animales del bosque con consideración y respeto. Por eso le va bien en su peluquería. Nunca nos ha faltado nada. Bien dicho, Fermín. Esos valores que te ha enseñado tu papá harán que te vaya bien en la vida. Es cierto. Pues si tu papá te diera el mal ejemplo de robar o mentir, tú lo seguirías. Cuando fueras mayor, acabarías en la cárcel. Bueno, ahora lo que sigue es hablar con mi papá para explicarle lo que pasó con la consola. Ay, ay, ay. No te preocupes, Fermín. Tu papá entenderá lo que te pasó y creo que se sentirá orgulloso de tu decisión. Ay, pues eso espero, Lobita. El puercoespín Fermín le contó a su papá lo que había sucedido. Siento que se haya roto tu consola de videojuegos, Fermín, pero me alegro que no le mintieras ni le robaras la suya al zorrito. Tal vez con lo que él te dé podamos reparar la tuya, o quizá ahorrando podamos comprar otra. Eso ya lo resolveremos. Tú actuaste bien. Gracias, papá. Actué como pensé que tú lo harías. Al igual que el puercoespín Fermín, debes apreciar las virtudes que tiene tu papá y seguir el ejemplo que te da. Todos los papás tienen aciertos y errores, pero con sus actos regalan valores a sus hijos e hijas para que convivan en paz y con alegría con otras personas. ¿Y tú ya sabes cuáles son las virtudes de tu papá? Cuentos de Bandera Blanca continuará si tú sigues el buen ejemplo que te da tu padre. La honestidad es el valor que nos impulsa a decir la verdad y a respetar a otras personas y sus propiedades. Cuando actúas con honestidad, inspiras confianza y sinceridad. La justicia consiste en dar a cada quien lo que le corresponde de manera equitativa y razonable. Cuando actúas con justicia, impides los abusos y defiendes los derechos de todas las personas. Esperamos que te haya gustado nuestro cuento de hoy. Creo que la mayor satisfacción que puede tener un padre es que cuando sus hijos se encuentren ante una decisión importante, ellos se pregunten ¿qué haría mi papá? Yo creo que con esa pregunta se dan cuenta de que están dejando un buen legado, una buena influencia, un buen ejemplo entre sus hijas e hijos. Debemos reconocer que siempre nos están viendo a mamás y papás. Nuestros hijos e hijas copian nuestro modelo de comportamiento. Nuestro ejemplo cuenta más que 1000 palabras y consejos. Así que eso es lo importante, que ellos puedan ver cómo los papás resuelven los problemas, cómo se enfrentan a dificultades y aprenden a imitarlo casi de manera natural.
También es importante señalar en el Día del Padre, pues que es importante promover la salud mental de los papás. A veces viven bajo mucho estrés, bajo muchas presiones, y pues la crianza se vuelve un problema, se vuelve a veces incluso violenta. Y para fomentar una crianza positiva, una mejor relación entre padres e hijas, pues hay que promover esta salud mental de los papás, que también puedan atender su inteligencia emocional, que puedan buscar apoyo y contención cuando sea necesario, para que puedan vivir de la manera más equilibrada posible y relacionarse con sus hijos e hijas de mejor manera. Dos valores muy importantes que se enseñan con la práctica y que muchas personas aprendemos precisamente de nuestros padres es la justicia y la honestidad. La justicia, este valor de dar a cada quien lo que le corresponde con equidad, de impedir abusos, defender los derechos humanos, ver por el bien de las demás personas y no solo por mi beneficio propio, pues son ejemplos que pueden dar en su día a día los padres de familia. Igualmente la honestidad, cuando dicen la verdad, aun cuando vaya en su contra, cuando reconocen la propia responsabilidad, cuando no roban, devuelven lo prestado, dicen la verdad ante quien pregunta, no para complacer, sino siendo más verídico, pues son ejemplos muy claros que pueden dar los papás a sus hijas e hijos. Con eso se ganan la confianza y respeto porque saben que papá no miente, papá es un hombre justo, él no busca su propio beneficio, también es altruista, ve a su alrededor y protege a quien puede proteger. Y también pues fortalece la relación con sus hijos e hijas porque saben que pueden confiar en un hombre justo y en un hombre honesto. Y también reconozcamos que un beneficio de la honestidad es que mantener una mentira es mucho más difícil que simplemente decir la verdad. Vamos a escuchar ahora nuestra sección de otros niños, otras niñas, que tiene un tema pues de ciudadanía general, pero que también relacionamos con el ejemplo que pueden dar los padres cuando un papá va en el transporte público o conduciendo su auto o haciendo una fila en una dependencia de gobierno o siendo atendido por una persona en un restaurante, en una tienda. Ese comportamiento que tiene el papá hacia las demás personas y hacia su ciudad, pues es también un gran ejemplo que puede dar a las niñas y los niños. Vamos a escuchar nuestra sección. ¡Otros niños! Otras niñas. Hoy, las niñas y los niños de Finlandia. Aunque en Finlandia también hay tráfico, los automovilistas se comportan de una manera más respetuosa. Por ejemplo, ninguna persona cruza la calle si el semáforo para los vehículos está en verde, aun cuando no se vea ningún coche en muchos kilómetros a la redonda. Las personas esperan hasta que el semáforo se lo indique, y no se ponen a esquivar los coches, como ocurre aquí. Los automovilistas, por su parte, hacen alto total cuando van a cruzar las personas. Otra ventaja de andar en las calles de Finlandia es que pocas personas usan vehículo para transporte. Los finlandeses prefieren caminar. Hay banquetas y caminos para peatones en todas partes. Uno puede viajar desde Helsinki hasta Lapland caminando. Pues con esto nos despedimos, esperamos que te haya gustado nuestro programa y nos despedimos comentando este dato. En el 2022, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, solo el 50% de las familias mexicanas celebra el Día del Padre, mientras que el Día de la Madre es festejado por el 70% de las familias. ¿Por qué? ¿Por qué se celebra más el Día de la Mamá que del papá? A veces es falta de reconocimiento a la importante labor del papá, que además de ser proveedor, pues también da un ejemplo, también puede acompañar, también forma a las niñas y a los niños, y pues sí hay una falta de reconocimiento, a veces también pues por la ausencia del padre, quizá porque trabaja mucho y no dedica su tiempo libre a convivir con la familia, pero a veces también hay que decirlo, en muchos hogares faltan los papás. Hay muchos hombres que desafortunadamente cuando saben que van a ser padres o ya avanzada la edad de las niñas y los niños dejan a la familia, los abandonan y pues esta ausencia del padre. Y otra razón también puede ser este estereotipo de género.
El papá a veces no se siente cómodo con las muestras de cariño, de amor, de afecto, pues por cuestiones de cultura, de formación, de que pierden a lo mejor su hombría mostrando sensibilidad, y pues esto los distancia también de su propia salud afectiva, de su propia emotividad, y también la verdad es que les aleja de sus seres queridos cuando tienen este estereotipo de género tan marcado. Por eso esperamos que haya más celebración del Día del Padre, que haya más reconocimiento a su importante labor, que no haya ausencia del padre en la familia y que se pueda combatir cada vez más estos estereotipos de género que no le permiten a muchos hombres acercarse confiadamente a sus sentimientos y a los sentimientos y emociones de su familia. Les dejamos abajo de este video un enlace de un artículo muy interesante sobre Jane Addams, Origen del trabajo social antiopresivo y reformista, escrito por Carmen Verde Diego, que está muy interesante para que conozcan la vida de esta mujer tan ejemplar que yo creo que pocas personas conocen. Y también les dejamos el enlace de 2 programas nuestros que les recomendamos para completar la información de este Día del Padre y de la función importante que tienen los papás siendo ejemplo para sus hijas e hijos. Uno de los programas se llama Paternidad Afectiva y el otro se llama El Buen Trato en la Familia. Creo que si escuchan estos 2 programas, también pueden completar las ideas y las propuestas generales que hemos planteado el día de hoy. Nos despedimos deseando un feliz Día del Padre a todos los papás que nos escuchan y que las niñas y los niños que siguen el programa pues también reconozcan y aprecien lo importante que son sus papás. Les recordamos que tenemos un Facebook y también tenemos un correo electrónico, cuentosbanderablanca@gmail.com, para recibir comentarios, peticiones, sugerencias. Todos son muy bienvenidos. Gracias por sus comentarios aquí en nuestro canal de YouTube. Gracias también por darnos me gusta y suscribirse. Gracias también a quienes nos siguen en las diversas plataformas donde se transmite nuestro programa y nos escuchamos en la próxima emisión. Mientras tanto, sigamos ondeando la bandera de la paz. Guión, edición y producción, Tania Sabugal. Voces, Miguel Marín, Laura Gaeta, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Alejandro Estrada, José Ramón Cantalapiedra,